para no tener que provocar más muertes de las que van a provocar muchas. Bueno, Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea, autor de varios libros sobre la historia europea, uno de ellos reciente, el siglo XX europeo, una violencia indómita, con un repaso a momentos bélicos de nuestra historia. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros de escucharte. ¿Esto que estamos viendo en Ucrania tiene relación con nuestro pasado? ¿Somos así? No es que seamos así, lo que ocurre es que desde el 45 y sobre todo en las sociedades europeas occidentales había una sensación de que este tipo de invasión, este tipo de agresión de un país a otro era ya una cosa del pasado, porque los años 90, que tuvieron guerras muy importantes en los Balcanes, se vieron como un conflicto étnico, conflicto civil, de gente bajo la mirada británica, francesa, de una historia muy difícil en los Balcanes, que no había por qué meterse, no se iba a entender nada. David Owen, por ejemplo, lo declaró muchísimas veces. Esto es otra cosa, pero no recuerda la persistencia de la guerra a lo largo de la historia de Europa. Porque alguien dice que empezó en la Primera Guerra Mundial. No, antes hubo ya 2 guerras en los Balcanes. Es que acabó en el 45 con la Segunda Guerra Mundial. No, es que hubo en Bosnia y, por supuesto, en Kosovo. Y después Rusia ha tenido guerras en Chechenia, perteneciendo Rusia de alguna forma a lo que nosotros llamamos Europa. O sea que esta persistencia de ahí se derivan 2 cosas. Una, Europa, por mucha democracia que ha alcanzado, no es un territorio inmune a la guerra. Y, en segundo lugar, los legados del pasado son muy importantes cuando se explican los presentes de la violencia en Europa también. Después de los Balcanes, en los 90, parecía que esto era cosa ya del pasado. Ya nos vamos a citar aquello del fin de la historia, de Fukuyama. ¿Estamos condenados a repetir cíclicamente estos conflictos bélicos en Europa? Yo no diría tanto que es una visión cíclica de la historia, porque es evidente que ha habido muchísimas guerras donde países occidentales han participado fuera de sus territorios después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí que creo que la gente se ha dado cuenta de 4 cosas que esta guerra ya ha puesto encima del escenario, ¿no? Primero, cuando alguien invade a otro Estado soberano que no tiene nada que ver con el concepto de una guerra entre 2 contendientes que más o menos calientan el escenario para ir a la guerra. Segundo, que las grandes víctimas de la guerra, además de las víctimas mortales que aparecen en los combates, es una población civil, no solo los que mueren, sino los grandes desplazamientos. Todas las guerras del siglo XX, que por cierto todas fueron derivadas de conflictos territoriales, eso es lo que parecía que ya había desaparecido, tuvieron grandes desplazamientos de población, millones de personas desplazadas. Y además esos desplazamientos de población, además de provocar una crisis humanitaria, por supuesto provocar unas crisis de seguridad importantísimas. La tercera cosa que creo que es fundamental para explicar lo que estoy planteando es que estas fotografías de los bombardeos que hemos visto en Siria, en Afganistán, en otros países que nos venían más lejos, es la historia viva de muchísima gente todavía que vivió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, que hay gente todavía que la vivió. Y en cuarto lugar, yo he dicho muchas veces que hay un nuevo enfoque sobre la guerra. La guerra parecía siempre una cosa masculina, de combatientes, de hombres, de diplomáticos, de militares que en el fondo lo que hacían es conectar con la subordinación de la sociedad civil al militarismo. Pero la guerra lo que ha demostrado, lo hemos demostrado los historiadores, es que tiene a dos actores, que son las mujeres y los niños, que cuando hemos puesto el foco en ellos, nos hemos dado cuenta que las guerras no son solo combates, agresión, violencia. Las guerras derivan de una forma. Es muy difícil reconstruir después todo eso, ¿no? También ha escrito usted sobre la Revolución Rusa. En el año 17 se cumplían 100 años, ¿no? El título era La venganza de los siervos. Putin bebe más de los Romanov, de Lenin, de Stalin, de ambos, de ninguno. Es una mezcla de todos, un híbrido. ¿Qué es Putin? Es una pregunta muy interesante. Lo que está clarísimo es que a Putin le han proporcionado, y a él le gusta muchísimo, un fundamento ideológico que está basado en la historia. Uno de las personas más cercanas a Putin, que es Sergei Naryshkin,
que es el presidente de la Sociedad Histórica Rusa, aparte que es el director de servicios de inteligencia exterior, le ha metido clarísimamente 2 o 3 ideas sobre la historia que son muy interesantes. A él no le gusta mucho Lenin ni el bolchevismo, a Putin. Considera que eso es muy divisivo, divide muchísimo a la sociedad rusa. Yo me di cuenta porque estuve en el centenario de la Revolución Rusa en Moscú, precisamente el día que se inauguraba la única exposición que hubo sobre el centenario, y ahí todos los historiadores nos explicaron que Putin no estaba interesado en absoluto en mostrar la conmemoración de aquel pasado. A él le interesa la gran guerra heroica, que conecta más con Stalin, por supuesto, que es contra los nazis. Esa es la gran conmemoración, y también las guerras con otros países. Pero a Stalin, que también le gustaba mucho la historia, le gustaba también mucho, y su personaje fundamental era Iván el Terrible. Así que yo creo que hay una conexión también con los zares, en el caso de Putin, porque Stalin no tuvo nunca la Iglesia Ortodoxa, Putin la tiene. Stalin no tiene algunos elementos, no tuvo algunos elementos porque tuvo que destruir, al contrario, bueno, destruir hasta su familia, mata y asesina hasta su familia, ¿no? En el caso de Putin esto no existe, pero sí que hay una conexión con el zarismo, en la medida que él trata de ser una especie de zar, por supuesto Dios es otra cosa, una especie de zar que reconstruye la gran Rusia con Bielorrusia, con Ucrania y con Rusia, ¿no? En su opinión, ¿ha calculado mal Occidente su respuesta? Y ya no solo su respuesta ante una guerra, que también puede producirse eso, sino en un momento de debilidad, cuando cae el Imperio Soviético en el 90, en el 91, se hacen en teoría unas promesas de no aprovechar la debilidad del espacio postsoviético. Ha actuado con inteligencia, ya no digo exactamente con toda la justicia del mundo, sino con inteligencia Occidente ante Rusia. Aquí varias cosas, porque la interpretación de Putin es que la Unión Soviética no se desintegra porque realmente había una quiebra desde dentro, que es lo que ha mostrado prácticamente todos los análisis de la sociedad, sino que él culpa a un enemigo exterior, ¿no? Y él piensa que ese es el gran desastre de lo que ha ocurrido en la historia, esa quiebra del 91 que les dejó absolutamente indefensos. Yo creo que aquí hay un panorama internacional complejo, nadie lo va a dudar, hay un panorama militar complejo, ¿no? Pero yo creo que cuando tú llevas en una semana, estamos hablando de una semana, y cuando en una semana tú tienes 1 millón de refugiados, tú has visto las imágenes, porque hoy está todo televisado, de esos bombardeos, está clarísimo que tú tienes que dar una salida más allá de la explicación. Y esa salida tiene 3 partes, porque lo hemos visto en todas las guerras, lo vimos en la Guerra Civil Española, lo vimos en las guerras de los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial, lo hemos visto siempre con los grandes dictadores. Y hay 3 partes que tú tienes que solucionar. La primera es la coalición en el poder, los que están al lado de Putin van a sufrir algún tipo de grieta con todo esto, con las amenazas nucleares, con todas estas... ¿Van a sufrir algún tipo de grieta o se va a mantener en el poder? Porque si sufre un tipo de grieta, por ahí se resquebrajan muchas cosas. La segunda, la resistencia desde abajo, evidentemente es importante, aunque Putin parece que la tiene controlada. Pero es muy importante si dura la guerra, evidentemente, aunque no le van a llegar muchos soldados a Rusia muertos, porque los van a quemar por el camino, eso está clarísimo, es una nueva forma también de hacer la guerra. La sociedad rusa, la sociedad civil, va a resistir de alguna otra forma, aparte que aparecerán nuevos contendientes y nuevos luchadores en Ucrania. No será tan fácilmente solo ya la invasión, ¿no? Y hay un tercer punto que es la presión internacional. Esa presión internacional a Mussolini lo echó del poder, a Hitler le arrinconó en un búnker, y a Franco, sin embargo, le llevó a morir en la cama 30 años después. La ausencia de presión internacional. La presión internacional es muy importante. Otra cosa es de qué lado piensas tú que estás, de dónde sale la presión. Pero la presión internacional, no hay guerra en el siglo XX que no se internacionalice. Es que no hay una guerra, aunque sea un conflicto civil, que no se internacionalice. Y esa presión internacional es tan importante que creo que ha habido un vuelco clarísimo en Europa. Creo que Alemania está haciendo cosas que no había hecho nunca por todo lo que había experimentado, con una especie de conciencia, de pecado por haber hecho lo que se hizo con el nazismo. Creo que Alemania está respondiendo. Y por cierto, Putin tiene el escenario donde él quería, que es que yo no pacto con la Unión Europea, sino que yo pacto con Macron, con la persona que está en Alemania. Es decir, él quiere volver al mundo donde en Europa
las naciones eran potencias separadas, se pactaba vis a vis con una frente a la otra, pero no con 27 estados a la vez, ¿no? Con una Unión Europea. Este es un escenario también muy interesante. Es la primera vez que se produce todo esto en Europa con este escenario. Sin embargo, él llama a Macron y Macron va, ¿no? Y telefonea a Macron. O sea, él está en la línea de que la Unión Europea es una cosa, pero yo soy alguien que quiero reconstruir de alguna forma a Rusia y enfrente tener a potencias, no tener a una Unión Europea. También estamos viendo que, por otra parte, sí hay movimientos en la Unión Europea que funcionan de forma menos agrietada de lo que podía parecer ante una crisis, pero al margen de esto, y como tengo que ir con más conexiones y más reacciones, solo quería hacer una pregunta con la mayor brevedad posible, y una pregunta muy complicada, ya se lo digo. Además, quizás no sea para su papel de historiador, o sí, pero como nos asaltan aquí las dudas con lo que hemos escuchado en general, con lo que aportaban los tertulianos, ¿cómo salimos de esta? Es decir, la pregunta de si es bueno o no dar armas a Ucrania. Por una parte hay la teoría de que esto no va a servir para impedir que Rusia gane, sino que va a provocar más dolor y sufrimiento en la población ucrania y que no va a servir para nada porque la ayuda de armas sería mínima. Y por otra parte, el derecho de legítima defensa de un pueblo que está heroicamente luchando contra los tanques rusos y que pide a la comunidad internacional, como hizo por ejemplo la Segunda República, armas para defenderse. Entonces claro, yo le pregunto sí, si es posible brevemente, ya sé que es imposible, sí, su forma de verlo. Es posible brevemente, porque usted me hace esta pregunta en España, ¿no? Yo no estoy en Estados Unidos, no soy americano, no soy británico, no soy noruego, soy español. Y evidentemente, si a mí me hacen esta pregunta, conociendo la historia de las relaciones internacionales de la República, de la retracción de las potencias democráticas que la dejaron tirada y de la agresión nazi y fascista y cómo acabó todo aquello, creo que la respuesta que le estoy diciendo es muy clara. No puede ser que alguien que invada de esa forma tenga después problemas las democracias en decir, no, si es que no se pueden llevar armas. Si la Unión Europea tiene una decisión conjunta sobre eso, me extraña mucho que además el sector de la izquierda en España no piense un poco en lo que pasó aquí en los años 30. Lo que pasa es que, claro, yo creo que la historia solo se usa y se abusa de ella cuando se ajusta a lo que cada uno le conviene. Los historiadores no deberíamos hacer nunca esto. Lo que pasa es que incomoda. Estas cosas incomodan cuando los historiadores las sacan frente al uso político de la historia, ¿no? Por eso recurrimos a los que más saben, que son los historiadores, y uno de ellos, evidentemente, es Julián Casanova. Muchísimas gracias, catedrático, por estar esta noche aquí. Encantado de estar con usted. Muy buenas noches, un placer como siempre. Antes de ir con el siguiente tema, ¿alguna puntualización? ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno, Hay que escuchar siempre